Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido doctor honoris causa del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el doctor Martín Azanza, con la cátedra Enfermedades del siglo XXI. Hola, muy buenos días. Soy el doctor Martín Azanza y desde España quiero agradecer al Colegio Oficial Internacional de Doctores el haberme invitado a participar como ponente, en este caso de manera telemática, en el sexto Congreso Virtual de Excelencia de Vida. Como sé que las ponencias duran 30 minutos y para ser respetuosos con ello, voy a poner un temporizador y voy a intentar contaros lo que quiero compartir en 30 minutos. Yo voy a hablar específicamente de las enfermedades del siglo XXI y de la utilización del glutatión anonizado en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades metabólicas. Y para eso voy a compartir este PDF que veis en pantalla y lo vamos a ir desarrollando juntos. Bueno, para quienes quieran saber de mí, aquí hay un código QR que podéis escanear con vuestros móviles, con el lector, para saber un poquito de mi biografía o entrar a mis redes sociales o al canal de YouTube donde tengo muchas de mis conferencias. Lo primero que nos planteamos cuando hablamos de salud y de medicina preventiva es ¿por qué enfermamos? Y básicamente enfermamos porque estamos expuestos a tóxicos, enfermamos también porque tenemos cada uno de nosotros una vulnerabilidad genética concreta y enfermamos porque muchas veces tenemos un estilo de vida o hábitos que no acompañan a los procesos de salud. A todos esos hábitos y estilo de vida que pueden modificar la expresión de un gen sin alterar la secuencia en la hebra de ADN, se le conoce como epigenética. Es decir, todo lo que tiene relación con la expresión del gen, pero que no altera la secuencia de nucleótidos del ADN. Y justamente en esa combinación de genética y ambiente, digamos de epigenética ambiental, es donde la inmensa mayoría de las enfermedades crónicas encuentran explicación. Consideramos ambiente a los factores externos, como por ejemplo los alimentos que consumimos y los aditivos que lo contienen, el agua con aquellos contaminantes que le son propios, el aire que le respiramos con todas las micropartículas que están en suspensión que no deberíamos de respirar, los fármacos que tomamos por prescripción facultativa. Luego es importante considerar como factores ambientales nocivos, ¿verdad? Si está el hábito del tabaquismo, si la persona pues, consume regularmente alcohol, si practica o no practica actividad física, si hace una dieta saludable o no lo hace, si está sometido al influjo de radiaciones no ionizantes, las que se conocen como EMF y ELF, ¿verdad? No es lo mismo vivir enfrente de una antena de telefonía que emite y recibe señales 5G que no vivir en ese entorno. Quiero decir, no es lo mismo vivir en un entorno urbanita de alta contaminación que vivir en los fiordos noruegos, más apartado de los elementos contaminantes. Y por otro lado, hacemos referencia también a lo que es el ambiente interno, ¿no? Que es nuestra bioquímica celular, nuestros procesos de inflamación, las infecciones, el estrés oxidativo que se va generando en el organismo por los radicales libres, los mecanismos de eubiosis y disbiosis, huelga decir, de equilibrio o desequilibrio en nuestro microbioma, en nuestra flora intestinal, en nuestra flora digestiva. Eso es el significado de disbiosis, es el desequilibrio en la flora intestinal. Y evidentemente juegan un papel importantísimo las emociones, ¿no es cierto? Porque todos tenemos un eje psico-neuro-inmuno-endocrinológico. Es como una carretera que transita desde nuestro cerebro y nuestro sistema límbico y emocional hacia nuestros intestinos y viceversa. Un eje cerebro-visceral que tiene sus peajes en el sistema inmune, en el sistema endocrinológico y todo el componente hormonal. Entonces, evidentemente, esos son factores internos que hay que gestionar
y las emociones negativas generan una bioquímica celular de distorsión, y por eso es tan importante promover las hormonas de la felicidad. Los que nos dedicamos a medicina, sobre todo a medicina ambiental y a medicina preventiva con variables epigenéticas y genéticas, desarrollamos un concepto que se llama exposoma, que sería la totalidad de las exposiciones internas y externas que pueden someter a una persona desde el momento de la concepción y a lo largo de toda su vida. Es decir, es el conjunto de exposiciones internas e internas que hacen influjo, ¿no es cierto?, a nuestra biología. Y la medicina ambiental justamente es una disciplina transversal que desde mi humilde opinión debería impregnar a todas las especialidades médicas, porque realmente encontramos relación con la grandísima mayoría de los trastornos metabólicos y de las enfermedades del siglo XXI o de la civilización, como me gusta llamarle. Este es un gráfico de cómo vivimos, ¿verdad? Donde podéis visualizar todos que estamos sometidos a altos niveles de contaminación, bien sea por las industrias que manufacturan, ¿verdad? Por la cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos, de radiaciones, de compuestos químicos, por la contaminación que hay en el agua, por la de los animales, y en fin, todo eso nos lo llevamos al plato, ¿no es cierto?, en la mesa de nuestra familia, y bueno, y ese círculo termina siendo un círculo nocivo, tal como se puede observar aquí en las flechas que siguen de alguna manera el curso de las manecillas del reloj. Hay dos fenómenos que hay que tener en cuenta en la contaminación. El fenómeno de la bioacumulación, que evidentemente se da en en las mismas especies, ¿no es cierto?, o en especies del mismo género, por ejemplo, el metilmercurio en los pescados, o la biomagnificación, que es, en este caso en concreto se puede observar bien, ¿verdad? Un gusano que está infestado o contaminado es el alimento o es el sustrato energético de pájaros que lo van a consumir y que van a ir acumulando y magnificando, amplificando, significa, ¿no?, esa contaminación. Luego un reptil que va a alimentarse de ese pájaro, un ave que va a alimentarse de ese reptil, y ese es el fenómeno de la biomagnificación. Entonces, quería explicar el concepto de exposoma porque nos da la introducción al entendimiento de lo que son las enfermedades del siglo XXI y a poder explicar y que todos podáis comprender, aunque lo haré en un lenguaje lo más ameno y coloquial posible, cuáles son las causas biológicas de las enfermedades del siglo XXI. Vamos a ello. ¿Qué son enfermedades de la civilización o enfermedades del siglo XXI? Son afecciones crónicas de media y larga duración, principalmente las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas, los trastornos metabólicos como la diabetes mellitus, el sobrepeso, la obesidad, el cáncer, las patologías autoinmunes como una tiroiditis de Hashimoto o el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, diferentes afecciones respiratorias como bronquitis, neumonías, inclusive la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se conoce como EPOC. Fíjense una cosa importante, queridos compañeros del colegio. La primera causa de morbimortalidad en el mundo occidental son justamente estas enfermedades de la civilización. Y las cuatro causas que yo identifico, es decir, las cuatro reacciones biológicas a nivel celular que destaco, son la inflamación crónica, el estrés oxidativo, los fenómenos de glicación y la exposición celular a los tóxicos medioambientales. La inflamación crónica es el punto 1 que quiero comentar y que si vemos esta gráfica tiene que ver con la depresión, con el cáncer, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades metabólicas como la diabetes, con enfermedades autoinmunes, inflamatorias, neurodegenerativas. Es decir, la inflamación crónica está presente en todas estas patologías. Y la reacción inflamatoria es una respuesta inmunitaria necesaria en el organismo, ¿cierto? Cuando tenemos una agresión química, física, microbiana o medioambiental. Es decir, es un mecanismo natural, un mecanismo necesario, pero tiene que estar controlado y tiene que ejecutarse en un breve periodo de tiempo
para que pueda haber, por ejemplo, una regeneración de los tejidos. A eso se le conoce como regeneración tisular, que lo manifestamos sintomáticamente con dolor, con edema, con enrojecimiento. Mientras dure poco y esté controlada, es natural y necesaria la reacción inflamatoria. Pero cuando esa inflamación persiste, es decir, cuando es pertinaz, un poco en relación con el término crónico, empieza a modificar los tejidos, empieza a modificar las rutas metabólicas y termina favoreciendo el desarrollo de las enfermedades crónicas que acabamos de comentar en el cuadro. La segunda causa biológica es el estrés oxidativo. Los radicales libres son desechos reactivos del metabolismo. Los radicales libres básicamente son especies reactivas del oxígeno principalmente. También las hay del nitrógeno y del azufre. Son como átomos que son muy nerviosos y que se mueven a altísima velocidad inflamando el organismo. Vamos a llamarle así, radicales libres. Y evidentemente estas especies de oxígeno reactivo oxidan a los componentes celulares, oxidan el ADN, oxidan nuestras membranas celulares, oxidan a las proteínas. Y yo a esto le llamo la paradoja de nuestra biología, ¿no es cierto? Porque necesitamos oxígeno para vivir, pero a la vez este oxígeno nos va oxidando progresivamente a medida que respiramos. Cuando tenemos condiciones ideales, las capacidades antioxidantes que tenemos en el organismo inhiben el exceso de radicales libres, porque los radicales libres, al igual que la inflamación, son necesarios en concentraciones adecuadas, pero si tenemos un exceso son perjudiciales para la salud. Y por eso los compensamos con antioxidantes, para evitar que se generen reacciones en cadena y que eso se vayan propagando a estructuras orgánicas. Pero cuando la capacidad interna que tenemos de generar antioxidantes se ve superada, o cuando hay un exceso de oxidación, o ocurren las dos cosas, estamos entre lo que se llama estado de estrés oxidativo y bucle de amplificación de los radicales libres. Yo comentaba recién que es importante tener radicales libres en concentraciones adecuadas, ¿cierto? Bajas o moderadas serían, porque son importantes para señalizar a nivel celular, para regular los receptores de insulina, para la apoptosis de las células defectuosas, la apoptosis de la muerte celular programada, muy importante, sobre todo en las células defectuosas, en las células cancerosas. También es importante tener concentraciones bajas o moderadas de radicales libres para inducir la respuesta mitogénica, para que maduren las células, para que se active nuestro sistema de defensa, pero cuando las concentraciones son muy elevadas, pues de donde vemos Alzheimer, Parkinson, fallos cardíacos, preeclampsia, cataratas, artritis reumatoides, esclerosis, isquemias, arteriosclerosis, inclusive cáncer. Es decir, un radical libre es una sustancia beneficiosa o nociva según las concentraciones que tengamos en el organismo. Y como expliqué, normalmente tienen un electrón desapareado, eso los hace muy reactivos, ¿verdad? Muy nerviosos, estar moviéndose a gran velocidad y generando inflamación y problemas, y por eso necesitamos antioxidantes que lo que hacen es aportar una carga y estabilizar. Y principalmente las especies reactivas son de oxígeno, aunque también las hay de nitrógeno y azufre. El estrés oxidativo que estamos explicando genera daño en nuestro ADN, y ese daño se genera no solamente por el estrés oxidativo, que es una causa, sino también por los procesos de inflamación crónica, por las vías metabólicas que están en disrupción, por hábitos insalubres como pueden ser el tabaquismo o el alcoholismo, por las radiaciones a las que cada vez estamos lamentablemente más sometidos, las ionizantes y las no ionizantes, que también tienen mucho que ver. A veces por no tener el cuidado necesario en la exposición al sol y evidentemente por la contaminación medioambiental. La otra causa biológica que quiero comentar es la glicación. ¿Cuándo se produce la glicación? Cuando se unen los azúcares a las proteínas. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera generalmente unos productos de glicación avanzada, a lo que llamamos sustancias glicadas, en el que el azúcar altera la cualidad de la proteína y la función de la proteína. Tengamos en cuenta que las hormonas, las enzimas, los antioxidantes, los neurotransmisores, ¿no es cierto?, como la oxitocina, la dopamina, son básicamente proteínas, ¿no es cierto?, están compuestas de proteínas. Entonces, si alteramos la cualidad estructural,
finalmente nos dirigimos a los procesos de envejecimiento prematuro y al desarrollo progresivo de enfermedades metabólicas, y neurodegenerativas. Algo que ocurre comúnmente es tostar a veces de más el pan o cocinar demasiado las carnes, ¿verdad? Y aparecen esos compuestos más negros, normalmente son aminas heterocíclicas que pueden ser cancerígenas, y a esa reacción a nivel bioquímico alimentario se le llama reacción de Maillard, y realmente son reacciones de glicación. Entonces, es muy importante evitar esas acrilamidas y esas aminas heterocíclicas de las reacciones de Maillard, y es muy importante también tener un control adecuado de la glucemia, es decir, no entrar en cuadros de insulinoresistencia o de diabetes, o estar tratado si se padece esa situación de salud en particular. Normalmente la glicación se produce cuando se une un azúcar con una proteína. Eventualmente esa unión se puede dar entre un azúcar y una grasa, pero lo más común es que ocurra con una proteína. La cuarta causa biológica es la exposición celular a los tóxicos medioambientales. Actualmente tenemos aquí en Europa unas 800.000 defunciones por año que son atribuibles al exposoma medioambiental, ¿verdad? A todos los contaminantes presentes en los alimentos, en los fármacos, en el agua, en el aire que respiramos, en los productos de higiene personal, en los cosméticos. Fíjense qué triste estadística comentar que en 2019 en España 30.000 personas fallecieron de infarto de miocardio relacionados con la calidad del aire, porque no presentaban una cardiopatía congénita, ni una isquemia, ni tenían antecedentes cardiovasculares. Entonces, al final, estos tóxicos ambientales aumentan la prevalencia del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, del sobrepeso, de las esteatosis hepáticas, ¿no es cierto?, que es cuando tenemos grasa en el hígado del tipo no cirrósico, de las alergias, de las enfermedades autoinmunes, de la infertilidad y evidentemente de las enfermedades neurodegenerativas. Por eso encuentro esta relación entre enfermedad metabólica y enfermedad del siglo XXI o de la civilización, con un clarísimo componente epigenético en ellos. Inclusive la Organización Mundial de la Salud las define con una característica crónica y que afecta la calidad de vida de quienes la padecen si no son tratadas oportuna y periódicamente, evidentemente. Todas cursan con inflamación sistémica y de bajo grado y con oxidación, estrés oxidativo. Es decir, la inflamación y la oxidación están presentes en todas las enfermedades que padecemos actualmente. El estrés oxidativo es un tipo particular de estrés que se da justamente por lo que explicaba yo de los radicales libres, este bucle de amplificación. Y es muy peligroso porque es asintomático, no tiene síntomas específicos, es muy difícil de reconocerlos para los profesionales de la salud. Hacemos análisis clínicos comunes y no detectamos que haya estrés oxidativo. Entonces, normalmente tenemos que proveer de antioxidantes al cuerpo para asegurarnos de que haya una compensación entre los oxidantes y los antioxidantes. Para resolver ese desequilibrio en la balanza, aportamos entonces más antioxidantes. Los hay exógenos naturales, es decir, que nos podemos proveer a través de los alimentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la vitamina C de los cítricos, de la berenjena, de los pimientos, la vitamina E muy presentes en las semillas de lino, en los frutos secos, en algunas crucíferas, en el aceite de oliva, los omegas y la vitamina E también, los ácidos fenólicos del café, por ejemplo, los polifenoles de la uva, los carotenos de tomates y de zanahorias, esos serían exógenos naturales. Luego tenemos exógenos sintéticos. Podemos consumir, por ejemplo, hidroxianisol butilado, etoxiquina, N-acetilcisteína y suamida, ¿no es cierto?, el edarabone. Y por otro lado tenemos endógeno, es decir, lo fabricamos nosotros, pero no en cantidades suficientes. Por ejemplo, la superóxido dismutasa, la melatonina, el ácido lipoico, la coenzima Q10 y el más importante de todos, el glutatión. El glutatión es el antioxidante maestro y todos lo fabricamos con muy buena producción y eficacia hasta los 20 años de edad, pero luego disminuye aproximadamente en un 15% la producción por cada década de vida. Entonces, evidentemente, si hacéis cálculos, conforme van pasando los años, nuestra
producción de glutatión se ve notablemente mermada. Y como comenté, es el antioxidante maestro, el maestro ioda, ¿verdad? El que va a aportar ese electrón al radical libre para estabilizar. Básicamente, el glutatión es una molécula compuesta por 3 péptidos, por eso se le llama tripéptido. Está compuesto por 3 aminoácidos, eso es lo que significa. Por glutamato o ácido glutámico, por glicina y por cisteína. De los 3, la cisteína es el más escaso y es el que aporta el grupo sulfidrilo, es decir, donde está el azufre a la molécula. Sería aquí, donde estoy marcando con el cursor, este es el aminoácido cisteína. Cuando la célula tiene cisteína en cantidades suficientes, fabrica glutatión sulfidrilo de manera eficiente. Y ese es el glutatión que es el antioxidante maestro. ¿Cuáles son los roles que cumple el glutatión en el organismo? Estos son los más importantes. Podríamos hablar de muchísimos más porque hay unas 170.000 publicaciones en PubMed sobre glutatión. Yo destaco estas: mejorador de la función inmune, eliminador de toxinas, eliminador de carcinógenos y de disruptores endocrinos, es decir, de sustancias que desequilibran el eje hormonal, poderosísimo antioxidante, protector de radiaciones ionizantes y no ionizantes, como la de Wi-Fi, por ejemplo, sería una no ionizante. Una ionizante es la de una radiografía, por ejemplo. El glutatión participa en la síntesis y en la reparación del ADN, participa en la síntesis proteica, es un mediador celular de las prostaglandinas y de los leucotrienos, que son mediadores lipídicos de inflamación derivados del ácido araquidónico, es un regulador enzimático y un activador de las enzimas, y es un transportador de aminoácidos. Tenemos ya pruebas de evidencia científica de la utilidad de glutatión en la diabetes mellitus, por ejemplo, cuando se investigó la relación entre glutatión y azúcar en la sangre, se vio, ¿no es cierto?, y se puede observar correlación entre la disponibilidad de la cisteína y la insulinoresistencia. También se ha hecho con infecciones diabéticas, ¿no? Los diabéticos son inmunocomprometidos, normalmente presentan mayor tasa de infección y vemos, digamos, los beneficios del glutatión en el paciente también que padece infección diabética, y también encontramos relación entre el consumo de glutatión y la enfermedad renal diabética, donde se demostró científicamente el efecto protector de la N-acetilcisteína y del glutatión en los riñones y en el funcionamiento renal. También con las patologías cardiovasculares relacionadas a la diabetes, hemos visto que la principal causa de complicación y muerte en la diabetes es la alteración de la circulación, es decir, la enfermedad vascular está muy relacionada con niveles peligrosos de grasa circulante que se oxidan por acción de los radicales libres, y por eso es tan importante antioxidar, ¿verdad? Y esto lo hace una enzima que se llama glutatión peroxidasa, necesitamos glutatión para esto. Por otro lado, el revestimiento de las arterias, que se llama endotelio, es sensible también a este estrés oxidativo. Por eso necesitamos glutatión para modular justamente ese estrés. En la neuropatía diabética encontramos correlaciones también, y en la retinopatía, ¿no?, que es cuando se dañan los receptores visuales de la retina. Es decir, el glutatión está ampliamente demostrado como un complemento, como un suplemento importante en el tratamiento y en la prevención también de la diabetes. También tenemos evidencia científica en su utilización en la hipertensión, ¿no es cierto? Cuando no identificamos una causa única en la hipertensión, le llamamos hipertensión esencial. Algunas personas nacen con enzimas de glutatión anómalas, digamos, no normales, ¿no?, y presentan un riesgo más grande de tener enfermedades cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial. Un equipo de científicos en Polonia observó que a medida que los niveles de glutatión disminuyen con la edad, existe un incremento en la presión arterial. En general, los individuos que tienen hipertensión esencial tienen niveles bajos de glutatión. Eso es lo que se ha medido. Y cuando lo tratamos de manera adecuada, esos niveles de glutatión se normalizan. Entonces esto plantea la pregunta, ¿huevo o gallina? O sea, ¿qué doy, glutatión para regular la tensión o trato la tensión para regular el glutatión? Básicamente lo que hemos demostrado a nivel científico es que hay efectos de protección vascular del glutatión en el endotelio y en el mantenimiento del tono. Entonces, en este caso sería, doy glutatión para ayudar a los mecanismos de la angiotensina a regular la tensión arterial.
Entonces una estrategia de salud sería dieta saludable, estilo de vida saludable, lo que comporta alejarnos de los malos hábitos y practicar actividad física, o al menos no ser sedentarios, y glutatión. En las dislipidemias, ¿no? En la acumulación de la placa lipídica, también es importante. Las dislipidemias son, por ejemplo, la hipertrigliceridemia, cuando se tiene exceso de triglicéridos, o la hipercolesterolemia, cuando se tiene exceso de niveles de colesterol, que es muy peligroso, evidentemente, porque puede generar ateromas, ¿no es cierto? Y aumenta, evidentemente, el riesgo de patología cardiovascular o de evento cardiovascular. También tenemos estudios científicos que nos muestran en la Universidad de British Columbia la correlación entre el colesterol, el nivel de glutatión y la formación de placas de ateroma en la aorta. Entonces, sería muy importante considerar el glutatión en el tratamiento de la aterosclerosis. Se utiliza también para otras patologías. Hay evidencia científica documentada en PubMed, unos 120.000 artículos están publicados sobre estos temas en concreto. Desintoxicación de metales pesados y químicos, muy útil en el síndrome de fatiga crónica, por ejemplo, o en el síndrome de sensibilidad química múltiple. Utilización del glutatión para fortalecer el sistema inmune, para el tratamiento del cáncer, para evitar el envejecimiento prematuro, para las enfermedades cardiovasculares que comenté, para las enfermedades metabólicas que comenté, para las digestivas, para fallo renal, para enfermedad periodontal, para enfermedades de incumbencia dermatológica y para aquellas que afectan al sistema nervioso. ¿Por qué se reducen los niveles de glutatión en el cuerpo? Porque envejecemos, no necesariamente prematuramente, por el estrés, por la contaminación y porque muchas veces hacemos dietas y alimentación pobre en proteínas y en aminoácidos que contengan azufre, es decir, básicamente pobre en cisteína. ¿Cómo medimos nosotros la necesidad de glutatión? Hacemos epigenética, analizamos hebras de cabello en un laboratorio de bioinformación de Alemania, que está en Hamburgo, del cual yo soy el consejero médico en los países de habla hispana. Hacemos un aminograma de nuestros pacientes para saber cuáles son los aminoácidos que están cubiertos a nivel de demanda celular y cuáles no, prestando especial atención a los tres péptidos que conforman el glutatión, que son la cisteína, el ácido glutámico y la glicina. Y evidentemente aprovechamos el estudio de las hebras de cabello para conocer cuál es el perfil de antioxidante que tiene nuestro paciente y el de minerales, haciendo especial hincapié en el selenio, la vitamina C y el zinc. ¿Cuál es la posología indicada para tomar glutatión? Bueno, muchas veces se puede personalizar y se debe personalizar, pero una dosis estándar de 10 mililitros al día, tomado a las 4 de la tarde de manera sublingual, es una muy buena dosis de prevención y de tratamiento. Si ya tenemos situaciones más complejas, lo ideal es hacer, digamos, una prescripción personalizada, teniendo en cuenta una anamnesis, ¿no? La entrevista que se hace al paciente, su diagnóstico, conocer sus hábitos y estilo de vida, qué medicación consume, conocer los xenobióticos, es decir, dentro del estudio epigenético, saber qué sistemas metabólicos tiene afectados y cuál es el grado de toxemia, digamos, de exposición a los tóxicos que está sugiriendo el informe, y en muchos casos hago, en mi caso particular, estudios genéticos y farmacogenéticos. ¿Cuánto tiempo se puede suplementar una persona con glutatión? La que necesite, pero normalmente 1 año al menos, ¿verdad? Cuando ya tenemos más de 40 años. Perfil de antioxidantes es algo que mido normalmente después del año, perfil de minerales, perfil de contaminantes, hago otro aminograma, analizo los sistemas metabólicos de mis pacientes para ver cómo sintetizan las proteínas, ¿verdad? Cómo está compuesto el patrón del sueño, si se está reparando a nivel celular o no, y cómo está su sistema inmune, evidentemente. ¿Cómo restauramos los niveles de glutatión? Pues nosotros utilizamos glutatión en nanopartículas, este producto que se llama NutriSwiss, se elabora en Estados Unidos, nosotros lo comercializamos en 60 países, está compuesto de glutatión, curcumina y L-cistina, que es el precursor de la cisteína, y un producto para la piel que se llama NumiSkin. Lo novedoso es que está nanonizado. Un nanómetro equivale a una millonésima parte de 1 milímetro. Entonces esto hace que sea muy soluble, muy biodisponible y se aproveche muchísimo el producto, como si fuera intravenoso. Es tan o más eficaz que un intravenoso. Y esto es lo que revoluciona este producto, la nanonización.
Entonces tenemos una molécula completa con todos los aminoácidos, nanonizada, que penetra fácilmente la membrana celular, que la absorbemos rápidamente, que no es invasivo, no resulta doloroso porque no la administramos intravenoso, sino sublingual, se deja debajo de la lengua 40 segundos, se hace un enjuague en la boca de 3 o 4 minutos y se traga ese producto. Entonces, claro, esto hace que no se degrade en el tracto gastrointestinal porque pasa directamente al corazón y el corazón lo bombea donde sea necesario y evidentemente nos asegura pues una disponibilidad elevada. Este es el QR de nuestro proyecto mundial de salud al que todos estáis invitados a participar o a consumir el producto si os gusta lo que os conté. Y la página web por si no soy mucho de lectores QR. Bueno, me quedan 20 segundos para agradecer, 20 segundos para llegar a los 30 minutos. Gracias a todos y Dios les bendiga. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.